deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas, como me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas, viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerios Viva la Familia. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo también. Estamos hablando estos días acerca del tema el verdadero ayuno, y vamos a continuar con este tema con el favor de Dios. Le agradecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y también a la hermana Olga Lidia, a la hermana Sayan Yamilet, por su colaboración, por ese servicio que prestan a Dios y que ha sido de alguna manera benéfico para todos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo vengo delante de tu presencia a suplicarte, mi Dios, que nos des palabra de bendición, palabra que edifica, palabra que sustenta, palabra que exhorta, palabra que trae, Señor, alivio, consuelo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por la palabra apostólica, por la palabra profética, evangelística, pastoral y magistral. Bendito sea tu nombre. Amén. Vamos entonces, hermanos, a entrar al tema, el verdadero ayuno. Ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, en cuanto al tema del verdadero ayuno, y dijimos que es una herramienta que Dios dejó a la iglesia para que pueda buscar su rostro. Pero nada más hemos enseñado que el ayuno es abstenerse de alimentos. Pero la Biblia enseña, hermanos, que eso es solamente una parte del ayuno que Dios estableció. Entonces, la palabra ayuno tiene que ver con abstinencia. En una sola palabra, si queremos definir la palabra ayuno, es abstenerse. Abstenerse de cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que podrían ayudarnos para enfocarnos a la búsqueda del Señor en oración, estudiando la palabra del Señor. Entonces, el ayuno, hermanos, tiene que ver con algunas cosas. Por ejemplo, aquí, que es donde quiero centrarme, que significa abstinencia y no especifica de qué tipo de abstinencia. Entonces, esto nos enseña que el ayuno es negarse a algo más que solamente comida. Es negarse a cualquier cosa que satisfaga el alma del ser humano o el cuerpo del ser humano, con el propósito de que aquello de lo cual nos estamos absteniendo sea una ofrenda para Dios. Por ejemplo, el ayuno de carne, no necesariamente dejar de comer, sino que dejar de comer carne y tal vez por un tiempo comer frutas, verduras. El ayuno de televisión, hermanos, el ayuno de recreación o de cualquier otro deleite que de alguna manera nos entretiene, ¿verdad?, o que nos recreamos, tengamos que ayunarlo o abstenernos de ello. Por ejemplo, de los móviles. Eso sería interesante, ¿verdad? Y tal vez tendríamos un poquito más de tiempo para orar, para estar en la palabra del Señor. Entonces, ¿en qué consiste el ayuno que Dios escogió? En Isaías 58, 6 al 7 dice que consiste en desatar las ligaduras de impiedad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los quebrantados,
romper todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, llevar a tu casa a los pobres sin hogar, cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no esconderte de quien es tu propia carne. Entonces, hoy vamos a enfocarnos, con el favor de Dios. Ya vimos los primeros 5, pero hoy vamos a enfocarnos a este que usted ve ahí saltando, ¿verdad? Se lo voy a poner para que vea usted ese mérito. Entonces, es llevar a casa a los pobres sin hogar. ¿Cuánta gente está sin abrigo? ¿Cuánta gente está sin casa? ¿Cuánta gente es huérfano? Está abandonado. Estoy hablando en términos espirituales. Pero vamos a explicar primeramente en lo literal este punto. El término llevar, cuando dice aquí la Biblia, llevar a casa a los pobres sin hogar, llevar se deriva de una palabra hebrea llamada bou y significa llevar, acercarse, estar dispuesto voluntariamente. Nadie puede obligar a otra persona a llevar a su casa y hospedar a alguien en su casa. Debe estar entonces dispuesto voluntariamente. Amén. Ser causa de llevar en brazos. Entonces, eso está en el Strong 935. Cuando hablamos de llevar, entonces significa eso. Gracias, Señor. Cuando se refiere a los pobres, llevar a los pobres al hogar, se está refiriendo, hay una palabra que en hebreo es la palabra anish, que quiere decir una persona que es pobre, deficiente, débil, endeble, desnutrido, modesto o afligido. Fíjense qué interesante esto, ¿verdad? Que nosotros voluntariamente debemos llevar a alguien que es pobre, que se siente deficiente, que es débil para servir a Dios, para buscar de Dios, que está desnutrido espiritualmente, pero también habla en lo literal. Entonces, y cuando se habla acerca de la persona sin hogar, esa palabra es marut. Marut, que significa desdichado, desgraciado, un refugiado. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? El que quiera ayunar para el Señor debe estar dispuesto voluntariamente a llevar, y si en caso lo requiera, a aquellos que son débiles, aquellos que están afligidos, aquellos que son desdichados o refugiados, a casa. A casa literalmente, pero también a la casa espiritualmente. O sea, en dos sentidos. Hay gente que está desdichada en esos aspectos. Por ejemplo, que necesita protección literal. Ahí se habla de la protección literal a los necesitados, a fin de que practiquemos la hospitalidad. Nuestra casa debe ser un lugar donde podamos, hermanos, pues hospedar a otras personas. Y mire que Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y mire cómo dice el verso Mateo 25:36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, hermanos, los justos le van a responder al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento?
¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces el Señor les va a responder, el Rey les va a responder y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces la hospitalidad se le da a aquellos hermanos más pequeños, aquellos que lo necesitan, que lo requieren por algún tiempo. ¿Ok? Sí, porque pongo esto de por algún tiempo, en tanto, ¿verdad?, que pasan, tal vez vengan de otro país o vengan de visita a la iglesia o tengamos algún evento y tenemos que checar, ¿verdad?, en qué lugar podemos hospedar a algunas personas. Pero, hermanas y hermanos, pero debemos pues tener mucho cuidado también, porque así como algunos hospedan ángeles, también hospedan a otras personas, otro tipo de personas que no son personas honradas, confiables, honestas. Debemos hacerlo sin murmurar. Decía que debemos hacerlo por un tiempo o por unos días, porque en alguna ocasión nos pasó a nosotros, ¿verdad? Había por ahí un predicador que andaba hablando la palabra de Dios y nosotros tuvimos a bien invitarlo que pasara a la iglesia a predicar 2 días o 3 días y se quedó, pero luego, hermanos, se quedó otra semana y ya yo no sabía cómo hacerle, porque empezamos a ver los problemas que tenían entre ellos, los pleitos que se armaban entre ellos, las discusiones, y entonces se me hacía un poco incómodo. Pero es bueno dar hospedaje, sí. Es bueno llevar a los pobres sin hogar a nuestra casa. Veamos lo siguiente: debemos hacerlo sin murmurar. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Porque a veces evaluamos a quienes hospedamos, ¿verdad? Pero debemos tener presente que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Mire cómo dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Imagínese, hermano, que usted le toque hospedar a un hermano, a una hermana de una iglesia de Benecer que vino a nuestro aniversario, porque el aniversario se va a volver más grande cada día, más y más y más. Y tengamos que darle hospedajes. Y entre los visitantes vengan ángeles, hermano. O sea, ángeles pastores o ángeles, hablando de seres angelicales. Entonces, nosotros debemos llevar a nuestra congregación, este es otro punto. Hospedar en nuestra casa es un punto, sin murmurar, y porque a veces el Señor nos puede dar una experiencia poderosa con ángeles. Y hablando un poquito de eso, hermanos, de esas experiencias, el Señor le va a dar a la iglesia experiencias con ángeles de Dios. Ángeles que van a venir a ministrar nuestras vidas, que nos van a hablar de parte del Señor. Ángeles que vienen, hermanos, que son ministradores de parte de Dios. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda todo espíritu que no venga de parte de Dios,
pero que sea bienvenido todo espíritu angélico, todo ser angelical que venga de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, también, hermanos, debemos verlo desde el punto de vista espiritual, llevando a nuestra congregación a los que no tienen casa, a los que no tienen en dónde congregarse. Hay gente, hermanos, que requiere, necesita congregarse en un lugar. Acérquese, invite, háblele la palabra, dígale, enséñeles el camino. No, sí, a veces dice la Biblia, fuércenos a entrar hasta que se llene mi casa. Pero usted háblelos, usted invítelos. Lleve a la congregación a aquellos que no tienen dónde congregarse. Ahora, si es una persona que ya se congrega en una iglesia evangélica, cristiana, no hay problema. Pero si es una persona que se congrega en una iglesia donde le enseñan a adorar ídolos, ahí sí invítelos. Invítelos, que salgan de ahí, que salgan de Babilonia, que salgan de ese tipo de iglesias. Esto significa, hermanos, que hay que sustentar a aquellos que son débiles espiritualmente. Hay gente que es débil, hermano. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Aquí encontramos por lo menos 4 personas o 4 tipos de personas que son débiles espiritualmente. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, hay que llamarle la atención con amor a los ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Una persona que no hace nada, que no sirve, que no trabaja en lo material, pero tampoco en la iglesia, que no hace nada. Esa es una persona ociosa, que como no hace nada, ¿verdad? Se la pasa viendo a ver en qué falla el pastor, en qué anda mal la iglesia o algún hermano. Número 2, que alentéis a los de poco ánimo. Entonces nosotros nos toca, hermanos, animar, alentar, echarle porras a los que son de poco ánimo. Hay mucha gente que es muy, se desanima rápido. También dice número 3, que sostengáis a los débiles. Wow, que sostengáis. O sea, hay que ayudarlos, hay que llevarlos, hay que cargarlos, hay que poner un poquito, ¿verdad?, más de esfuerzo para mantenerlo vivo, para que la caña cascada no se quiebre, para que el pábilo que humea, hermanos, no termine de apagarse, para que los débiles no se nos mueran. Hay que sostenerlos, hay que soportarlos por amor. Y luego dice, que seáis pacientes para con todos. Así como nuestro Padre Celestial es paciente para con todos, hermanos, el Señor nos pide apostólicamente, de parte del Señor, el apóstol Pablo nos dice que seamos pacientes, tengamos paciencia. Yo agradezco al Señor porque no crea que es porque yo soy muy paciente. Creo que a veces soy un poquito impaciente, pero me muerdo la lengua y hago como que no veo y trato de ser paciente. Y al tiempo, a los años, veo que valió la pena, hermanos, haber amonestado a un ocioso, haber alentado a alguien que estaba de poco ánimo, haber sostenido a alguien que estaba débil, haber sido paciente con alguien que era desesperante, su actitud o su situación que vivía. Amén. Entonces, eso es
es sabiduría que hay en la palabra del Señor y que si la tomamos en cuenta nos va a beneficiar mucho, hermano. Entonces, otra de las cosas es afirmar las rodillas endebles. Isaías 35:3 dice, fortalecer las manos cansadas. Aquellos que dicen, ya serví mucho, pastor, ya he hecho mucho, ya no quiero. Están cansados. Hay que fortalecerlos. Hay que afirmar las rodillas endebles para que caminen, para que avancen. Y le toca a la iglesia, hermanos, fortalecer esas rodillas endebles. Esto significa dar fortaleza a aquel que se siente desdichado. ¿Sabía usted que hay mucha gente que dice, no soy feliz? Soy un desdichado. No tengo dicha. Alguien que perdió su confianza en Dios, nos toca a nosotros darle fortaleza para que pueda caminar de nuevo en el camino del Señor. Para que accione en este sentido, se necesita ser sensible ante las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros. Hermanos, porque Dios nos va a pedir cuenta de ello. Por eso leía pues ese texto que hace rato les estaba leyendo, ese texto que nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. El Señor, mire cómo dice la Biblia. Dice en Mateo capítulo 25, verso 30, por ahí dice que a los cabritos los pondrá a su izquierda y a las ovejas los pondrá a la derecha. Y les dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entren. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y en todas esas necesidades estuviste conmigo. Y cuando los justos, las ovejas, le digan, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? En la cárcel, Señor. Yo nunca te vi en la cárcel. ¿Cuándo venimos a verte a ti, Señor? Y el Señor le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ahí cobra importancia lo que estamos diciendo en estos momentos. Ahí cobra importancia esto, hermano. Se necesita ser sensible ante las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros, ya que Dios nos va a pedir cuentas de ello. Porque no solamente a las ovejas les dirá eso, sino que a los injustos o a los cabritos les dirá, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Esas palabras son fuertes, hermano. Son fuertes. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no viniste a mí, no viniste. Pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? Por cuanto no lo hiciste, dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. ¿Tuviste la oportunidad de ayudar? ¿Tuviste la oportunidad de dar tu ayuda? De lo que yo mismo te daba a mis hijos, porque ayer en el servicio explicaba un poquito, ¿verdad? Cuando alguien ataca a la iglesia, como el caso de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia.
y se le apareció Jesús camino a Damasco y cayó a tierra, dice la Biblia, y entonces el Señor, Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero el apóstol en ese tiempo era Saulo de Tarso. Al que estaba persiguiendo era a la iglesia. Entonces quiere decir que lo que le hagas de mal a la iglesia, al Señor se lo hacen. Y lo que le hagan de bien a la iglesia, al Señor también se lo hacen. Lo que no le hagas a la iglesia, en lo que no bendigas a la iglesia, al Señor no lo estás haciendo. Pero en lo que estés haciendo por los hijos del Señor, en lo que estemos haciendo por los hijos de Dios, lo estamos haciendo para Dios mismo. Eso es interesante, ¿no? Entonces yo quiero invitarle para que practiquemos el verdadero ayuno, para que compartamos, para que levantemos al caído, para que le demos la mano a aquel que no tiene fuerzas. Hermana, hermano, hay gente que necesita ayuda y no lo pide porque les da pena. Pero si tú, mire, le voy a platicar esto. Una noche lluviosa como la de hoy, en algún lugar del mundo estaba un hombre en su casa y ya había tomado la decisión de ahorcarse, no de ahorcarse, de ahorcarse, y tiró la lía y la colgó. Se subió a una silla y se la iba a poner al pescuezo, al cuello, cuando se escuchó y una vocecita decía: buenas, y se volvió: buenas noches. Y aquel hombre dice: bueno, ¿quién será que viene a interrumpir en este momento? Y siguieron tocando la puerta. Aquel hombre no pudo, dejó de hacer lo que estaba haciendo y dijo: voy a atender esta situación y después me ahorco. Ya no aguantaba la situación. Y entonces, cuando abre la puerta, hay un pequeño niño. Un niño de 12, 13 años, por ahí. Y le dice: Señor, le vengo a traer un folleto y a decirle que Dios le ama. A decirle que Jesucristo murió por usted. A decirle que Dios tiene propósitos para su vida. Y le dio el folleto. Y aquel hombre, cuando vio el folleto y empezó a leer, empezó a llorar. Esa noche cambió su vida para siempre. Y aquel hombre ya no se mató. El niño se fue a su casa. Y al llegar a su casa, encontró a su papá. Papá, dice: ya vine de repartir los folletos. Ya ves que tú no quisiste ir, pero yo sí fui. Y sí repartí algunos folletos en algunos lugares. Y aquel hombre que no había querido ir a repartir folletos era un pastor. Y el domingo, en el servicio de la iglesia, ahí estaba el pastor, su niño enfrente, cuando entró aquel hombre que se iba a ahorcar, que iba a suicidarse. Entró a la iglesia. Y cuando hicieron el llamamiento para aceptar a Cristo, él pasó. Tomó el micrófono y dio testimonio. Y dijo: esa noche que llegó el niño y que tocó insistentemente a mi puerta, esa noche que me dio el folleto, esa noche fue una noche en la que Dios cambió mi vida, en la que Dios me dio otra oportunidad
Y le agradezco al niño por haberse dejado usar por Dios. Entonces, hermanos, el pastor, el papá del niño, lloraba porque él no había querido ir. Y el niño dijo: papá, yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir. Entonces, ¿cuánta gente estará esperando que usted le reparta o le dé un folleto, o que usted hable con ellos o los invite a la iglesia? ¿Cuántos estarán esperando que alguien le diga: ven con nosotros, vamos a la casa del Señor, vamos, te invito? Jesucristo tiene un propósito para ti. Y si alguien te dice: ¿qué voy a ir a hacer ahí? ¿Tú crees que Dios va a hacer algo conmigo? Usted dígale, como dijo aquel apóstol, ¿verdad? Ven y mira, ven y ve. Entonces, Dios tiene un propósito. Dejémonos usar por el Señor. Le invito a que oremos y le diga: Señor, quita de mí todo temor a hablar tu palabra a otras personas. En el nombre de Jesucristo, reprende la pereza, Señor. Reprende el miedo, reprende la pereza, reprende al enemigo, reprende las voces negativas que escuchamos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te suplico, Padre eterno, que te glorifiques en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia, y que la iglesia tenga, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para ir y hablar esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos, a algunos amigos. Berenice Quechum, Dios les bendiga, hermana. Saludos allá hasta donde se encuentra en Macuspana. Amén. Hermano Julio César Suárez. Julio César, Dios te bendiga, Julio. Espero que estés mejor. Ahí me comunicas cómo sigues. Amén. Hermana Carlita Jiménez. Hermana Carlita, Dios te bendiga. Saludos a tu esposo, a tus nenes, que el Señor les guarde. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos también a Rafita, si está por ahí. Saludos a el hermano Sammy, a la hermana Estrellita, a Madison, a Michelle, también al hermano Jesús Antonio, a la hermana Cindy, Violet, y también a la hermana Regina. ¿Sí? Hermana Cindy Alvarado. Ok, Cindy Alvarado, Dios le bendiga, hermana. Hermana Elizabeth Romero. Elizabeth Romero, saludos hasta México. Dios le bendiga, hermana Elizabeth. Dice la hermana Elizabeth Romero que tiene un testimonio de vida de su hijo. Ah, gloria a Dios, hermana. Me da gusto, y si puede compartirlo ahí donde está la hermana Olga Lidia. A ver, permítemelo, vamos a leer este testimonio de nuestra hermana Elizabeth. Ella nos ha pedido oración, hermanos. Dice: tengo un testimonio de vida de mi hijo Luis Alberto. Dios lo libró de colgarse también. Solo se lastimó el cuello, pero Dios no permitió que muriera. Dice: amén. Estoy agradecida porque Dios lo guardó y le dio una nueva oportunidad para vivir. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermana. Saludos a Luis Alberto. Me lo saluda ahí de parte del pastor José Manuel Suárez Torres, que Dios tiene un propósito para él. Por eso el Señor lo tiene con vida todavía. Amén, hermana Olga. Amén. Bien, pues el Señor bendiga a todos los hermanos que estén conectados, si no los alcanzamos a ver aquí en nuestro dispositivo. Que el Señor les bendiga abundantemente y que pasen buenas noches. Mañana, no les digo que en punto, pero 8:05, 8:10 estamos iniciando. Que el Señor les bendiga. Saludos.
Amén. Como me deleito